Hola a todos. En esta ocasión les voy a subir un pequeño video complementando las notas que generalmente les subo. Vamos a empezar el capítulo 3, derivadas. Es un tema que ustedes ya en algún momento vieron, pero pues esto les va a servir para reforzar los conocimientos que ya traían. Vamos a empezar primero con interpretaciones de la derivada. Vamos a ver dos interpretaciones. La primera, la pendiente de la recta tangente, que va a ser una interpretación geométrica, y la otra interpretación va a ser la razón de cambio instantáneo. Entonces vamos a empezar con la pendiente de la recta tangente. El problema es el siguiente. Supongamos que tenemos una función f de x y que yo escojo un punto en la gráfica con abscisa x. Entonces yo por aquí puedo trazar una recta que apenas si toque. Entonces esto va a ser la idea de una recta tangente. Como en el círculo, cuando trazamos una tangente, aquí también una recta tangente va a ser una recta que apenas si toque por ese punto, ¿no? Entonces va a ser algo así. Más o menos. Ahí debe de haber tocado. Solo toca en un punto. Bueno, puede tocar en más, pero localmente solo está tocando en uno. Entonces esta recta tiene una pendiente. Entonces recordemos un poco el concepto de pendiente. En algún momento ya lo habíamos visto. Si yo tengo una recta en el plano cartesiano, ¿cómo puedo medir su inclinación? Pues la inclinación, una manera es medirla con la tangente del ángulo que forma con el eje X, pero otra manera es cuando yo tengo dos valores dos puntos en la recta. Una manera de encontrar la pendiente es haciendo esta fórmula que muchos recuerdan. Entonces este numerito lo que me va a dar es una medida de la pendiente. ¿Qué es la pendiente? Es pues como la inclinación de la recta. Si este numerito me da 0, pues estoy en una recta completamente horizontal. Si el numerito me sale positivo, pues voy en una recta que va hacia arriba como esta. Y si el numerito me sale negativo, pues voy en una recta que va hacia abajo, ¿no? Entonces ese numerito de la pendiente me da idea de cómo es la inclinación de la recta. Entonces, dado un punto en la gráfica, yo puedo trazar la recta tangente y me gustaría conocer la pendiente de esta recta. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Pues ya dije que necesito encontrar dos puntos en la recta y puedo aplicar esta fórmula. Pero en este caso yo solamente conozco uno, x y su correspondiente coordenada, su ordenada, que eso se obtendría al sustituir x en la función, me daría f de x, y este punto tiene coordenadas x y f de x. Pero solo tengo un punto. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para encontrar la pendiente? Pues necesito otro punto. Entonces lo que voy a hacer es tomar un incremento aquí, h. Voy a llegar al punto x más h. Y me voy a fijar dónde acabó en la gráfica. Este pues va a tener, en y le va a corresponder el valor de f aplicado a x más h, va a ser f de x más h. Este punto entonces termina siendo x más h, f de x más h. X más h en x y f de x más h en y. Ahora, si yo los uno, tengo una recta que no es la recta tangente, es una recta secante. Pero yo puedo calcular su pendiente. Entonces, ¿cuál es la pendiente? Vamos a ponerle aquí de la recta secante. Pues siguiendo la fórmula, es y2 menos y1. Si a este yo le pongo x1, y1. Y a este le pongo x2, y2. Entonces sería y2 menos y1, f de x más h, menos f de x, sobre x2, x más h, menos x, x1. Y esto me da f de x más h menos f de x, aquí las x se cancelan, sobre h. Entonces esta es la pendiente de la recta secante. ¿Cómo me ayuda eso a encontrar la pendiente de la recta que yo necesito? Pues muy simple. Esta distancia h yo la puedo empezar a recortar. Puedo decir que ahora llegue hasta aquí y este punto entonces se va a acercar y la recta va a bajar un poquito. Si yo el punto lo acerco, ahora la recta secante puedo pasar por aquí y por acá y se va a acercar un poco más a mi recta tangente. Si yo este punto lo empiezo a acercar, entonces la recta tangente,
este punto va a estar fijo y este va a empezar a bajar, a bajar, a bajar, pues la recta va a empezar a parecerse cada vez más a la recta tangente. En el límite, cuando yo esta h la haga muy, muy, muy pequeña y la haga tender a cero, estos dos puntos colapsan, este en este. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la recta secante se volvió la recta tangente. ¿Cómo escribo eso? Pues lo que vamos a hacer es escribir el límite de esta expresión, que es esto, cuando la h tiende a cero. Y eso me va a dar la pendiente de la recta tangente. Y bueno, entonces definimos la derivada de una función justamente como este límite, si es que ese límite existe. No siempre va a existir este límite, pero si ese límite existe, va a haber una recta tangente y a ese número se le va a llamar la derivada. Entonces, definición. La derivada de una función f en un valor x es, y le vamos a denotar así, f', el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0, si tal límite existe. Entonces, pues esa es la definición. Ejemplo. Entonces vamos a calcular la derivada de una función usando la definición. Para eso vamos a hacer eso en 4 pasos y es a lo que generalmente se le llama la regla de los 4 pasos. Entonces, ejemplo, hallar la derivada de f de x igual a, vamos a empezar con una simple, 2x cuadrada menos 3x. Entonces, ¿cómo es esto de la regla de los 4 pasos? Primer paso, necesitamos encontrar f de x más h. Entonces vamos a hacer f de x más h. ¿Cómo es esto? Pues vamos a sustituir en la función el valor de x por x más h. Es decir, aquí voy a poner 2 y en vez de poner x voy a poner x más h al cuadrado. Y en vez de poner x voy a poner x más h. Esto me da 2, desarrollo el binomio al cuadrado. Recuerden la fórmula, el cuadrado del primero más el doble producto primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Menos esto 3x menos 3h, aquí hago la multiplicación, 2x cuadrada más 4xh más 2h cuadrada menos 3x menos 3h. Y ya resolví el primer paso. El segundo paso, pues es hacer la diferencia. F de x más h menos f de x. Es decir, el resultado que ya había obtenido menos la función original, o sea, 2x cuadrada menos 3x. Esto sería 2x cuadrada más 4xh más 2h cuadrada menos 3x menos 3h menos por más menos 2x cuadrada menos por más 3x. Entonces aquí escribimos el resultado, f de x más h menos f de x sería igual a, aquí vamos a cancelar 2x cuadrada con 2x cuadrada, 3x con 3x. Observen que la función original se canceló toda. Siempre va a pasar eso. Si no se cancela algunos términos de la función original es que algo anda mal. Entonces quedó 4xh más 2h cuadrada menos 3h. Y eso es el resultado del segundo paso. El tercer paso pues va a ser el cociente. Entonces recuerden que yo tenía f de x más h menos f de x sobre h. Entonces eso va a ser el resultado que ya me dio, 4xh más 2h cuadrada menos 3h sobre h. ¿Cómo hago esa división? Pues todos los términos de arriba tienen una h, si lo notan. Entonces por factor común puedo sacar la h y ¿qué me queda? Pues h multiplicado por queda 4xh,
por 4x, aquí 2h y aquí 3 sobre h. Y puedo cancelar esta h. Entonces puedo cancelarla porque el h está multiplicando, recuerden eso. Cancelamos factores, no sumando. Y es el resultado del tercer paso. Y el cuarto paso va a ser el límite de toda la expresión anterior cuando la h tiende a 0. Entonces va a ser el límite de mi resultado cuando la h tiende a 0. Entonces, pues sustituyo la h, aquí puedo hacerlo por sustitución directa, me va a quedar 4x menos 3. Y ese es el resultado de la derivada, que vamos a escribir f' de x es igual a 4x menos 3. Bueno, entonces se me estaba escapando mostrarlo, así quedó. Ahora, entonces, estos, ¿de qué me sirve? Decía, pues era la pendiente de la recta tangente, ¿no? Supongamos que el problema inicial hubiera sido, vamos a ponerle ejemplo, hallar la pendiente de la recta tangente a f de x igual a 2x cuadrada menos 3x, que es la misma función, vamos a hacer dos incisos, en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Vamos a ver qué pasa. Entonces, para que ustedes se den una idea, lo que yo tengo aquí es una parábola. Esta parábola 2x cuadrada menos 3x es una parábola que pasa por el origen, pasa por 3 medios, 1.5, vamos a decir que es 1, 2, y pues no sé en el eje Y cómo debería de ir, pero al menos sé que tiene esta forma. Así va a ir la parábola. Entonces en menos 1 aquí tengo una recta tangente. Hay más o menos. Hay una recta que pasa por aquí. Entonces, ¿cómo hallo la pendiente de esa recta tangente? Fácil. Nosotros ya calculamos la derivada, entonces la pendiente de la recta tangente va a ser la derivada sustituida en menos 1. Pero yo ya sé que la derivada es 4x menos 3, entonces va a ser 4 por menos 1, menos 3, menos 4, menos 3, menos 7. Aquí la pendiente de esta recta tangente va a ser menos 7. En 1, en cambio, tengo aquí esta. Más o menos tendría que ser así. Entonces, si yo quiero la pendiente de la recta tangente en 1, va a ser la derivada sustituido en 1. Y esto es 4 veces, me dio 4x menos 3, 4 veces 1, menos 3 es igual a 4 menos 3, 1. Tiene pendiente tangente 1. Entonces noten que esto es congruente con lo que habíamos dicho en un inicio. Si la recta va de bajada, la recta tiene pendiente negativa, y si la recta va de subida, pues tiene pendiente positiva. Entonces, de hecho, ya se imaginarán qué pasa en el punto donde se dobla la parábola. La pendiente va a ser 0. Entonces, justamente eso nos va a servir más adelante para aplicaciones. Donde haya un mínimo, la pendiente de la recta tangente va a ser 0. Lo mismo, cuando hay un máximo, la pendiente de la recta tangente va a ser 0. Si la curva va a ir de subida, como en este pedazo de la parábola que es creciente, la recta tangente va a ser positiva. Y si la curva es decreciente, como en este lado izquierdo de la parábola, las rectas tangentes van a tener pendiente negativa. Justo cuando termina de decrecer y empieza a crecer, la pendiente de la recta tangente va a ser 0. Entonces, esa es la interpretación geométrica de la derivada. Muchos ejercicios lo que piden es la ecuación de la recta tangente. Entonces, déjenme completar esto con un último ejemplo. Supongamos que nosotros queremos hallar
la ecuación de la recta tangente a la gráfica anterior en x igual a menos 1, por ejemplo, en este punto. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? En x igual a menos 1. Entonces, para hallar las ecuaciones de rectas, no sé si en alguna vez lo han visto, creo que yo lo he visto con ustedes. Si yo quiero encontrar la ecuación de una recta, basta con que yo conozca un punto, x1, y1, y conozca su pendiente. En ese caso puedo ocupar la ecuación punto pendiente y menos y1 igual a m por x menos x1. En mi caso, mi punto, vamos a ponerle punto P, sería este, que en x vale menos 1, y en y cuánto vale, pues vamos a calcular cuánto es f de menos 1. Esto es en la función original, es 2 menos 1 al cuadrado, entonces recuerden que es 2x al cuadrado menos 3x. Entonces va a ser 2 menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1, 2 por 1, menos por menos más 3, 2 aquí más 3, 5. Entonces esto no está a escala evidentemente, pero este punto termina siendo el menos 1,5. Entonces si yo quiero encontrar la ecuación de la recta tangente, va a pasar por menos 1,5 y la pendiente es, ya la habíamos calculado, es menos 7. Entonces una vez que tengo punto y la pendiente, sustituyo. Y menos y1, y menos 5, este sería x1, este sería y1, y menos 5 igual a la pendiente por x menos 1, entonces se volvería más 1, de menos por menos. Esto me da y menos 5 igual a menos 7x menos 7, y es igual a menos 7x, este menos 5 pasa más 5, menos 7 más 5, menos 2. Y esa es la ecuación de la recta tangente. Vamos a hacer un ejemplo que resuma más o menos todo lo anterior, con una función un poco más compleja, esta función racional. Entonces vamos a hallar la ecuación de la recta tangente, la gráfica de la función, en x igual a menos 1. Entonces recuerden que para encontrar la ecuación de una recta, ya habíamos dicho, necesitamos un punto y la pendiente. Entonces el punto va a ser en x igual a 1, entonces va a ser menos 1, y para encontrar el punto y debo de sustituir. Entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a hallar el punto de tangencia. Entonces como ya sé que la x vale 1, la y va a ser f de menos 1, voy a sustituir en la función original, es 3 por menos 1 sobre 2 por menos 1 más 1, menos 3 sobre menos 2 más 1, menos 1, 3. Entonces el punto de tangencia va a ser menos 1,3. Eso es lo que digo aquí. El punto de tangencia es el punto donde va a pasar la recta, falta la pendiente. Para hallar la pendiente, pues es lo que ya vimos. Entonces vamos a hacer la regla de los 4 pasos. Entonces vamos a hallar la derivada. Entonces la primera parte de la derivada dijimos es f de x más h, es el primer paso. Entonces la función es 3 y voy a poner ahora x más h. Entonces en el lugar de x más h, en el lugar de x más h, 2x más h más 1. Lo desarrollo, 3x más 3h. El denominador no hay necesidad de desarrollarlo, de hecho no lo voy a desarrollar, solo voy a desarrollar el numerador. Generalmente eso va a ser más cómodo. Segundo paso, f de x más h menos la función original, entonces es 3x más 3h sobre 2x más h más 1 menos la función original, 3x sobre
2x más 1. ¿Cómo hago esta operación? Pues es una resta de fracciones. Puedo multiplicar este por este. 2x más h más 1 por 2x más 1. Este por este. 3x más 3h por 2x más 1 menos, y este por este. 3x por 2x más h más 1 y listo. Entonces vamos a desarrollar toda esta cuenta. Déjenme hacerla rápido. Aquí ya desarrollé las cuentas. Este por este, este por este, este por este y este por este. Aquí está. Desarrollamos este producto. Y por último ya puedo hacer este por estos tres. Entonces ahora sí, simplificar. 6x cuadrada con 6x cuadrada se cancela. 6xh con 6xh. Entonces observen que son signos opuestos, más y menos. Más 3h y... ah, no, este no. Más 3x y menos 3x. Entonces, a ver, déjenme. Este. 6x cuadrada. 3x. 6xh. Entonces me sobró 3h. Sobre 2 veces x más h más 1 por 2x más 1. Entonces ya está el segundo paso. El tercer paso dijimos que se trata de hacer el cociente. Entonces va a ser f de x más h menos f de x sobre h. Es decir, toda esta expresión 3h sobre 2x más h más 1 por 2x más 1 sobre h. Aquí le puedo poner un 1, hacer la división, la ley del sándwich. Me quedaría 3h por 1, 3h sobre h multiplicado por todo esto. Más 1 por 2x más 1. Entonces aquí podemos cancelar esta h. Entonces aquí ya escribí lo que sale después de cancelar la h. 3 sobre esta expresión. Y eso terminaría el tercer paso. El cuarto paso es hacer el límite de esto cuando h tiende a 0. Entonces va a ser el límite de este resultado cuando la h tiende a 0. Y precisamente aquí veo la razón por la que no desarrollé, porque de todas maneras al sustituir el h con 0 me queda 2x más 1, que es la misma expresión que estaba acá. Son las mismas, las puedo juntar y me queda al cuadrado. Y con eso termino el cuarto paso, y eso ya me daría la derivada. Bueno, entonces aquí ya escribí la derivada que nos resultó fue esta. Entonces quedamos que la pendiente de la recta tangente es la derivada evaluado en el punto que queríamos, que era en x igual a menos 1. Entonces lo sustituimos y me queda 3 sobre 2 por menos 1 más 1 al cuadrado. Esto es 3 menos 2 más 1 menos 1 al cuadrado, 3. Y entonces pues ya está. El punto por el que va a pasar, habíamos dicho que era el punto menos 1,3. Menos 1,3. Y la pendiente que acabamos de encontrar es 3. Y hacemos la cuenta. Quedamos que es y menos y1 igual a m por x menos x1. Sería y menos 3 igual a pendiente 3 por x menos x1, que es menos menos 1 más 1. Y es igual a 3x, 3 por 1, 3. Y este menos 3 pasa sumando. Y es igual a 3x más 6. Y ya, hemos encontrado la ecuación de la recta tangente. Podríamos hacer la gráfica, pero en este caso es más tedioso. Ya no la hice, solamente encontramos la parte algebraica. Bueno, ahora vamos a ver otra interpretación de la derivada, que es la razón de cambio instantáneo. Entonces vamos a definir antes la razón de cambio promedio. Para esto vamos a hacerlo con un ejemplo para que quede más claro. El ejemplo es el siguiente. Supongamos que tenemos una partícula que se mueve horizontalmente
y su posición está dada por la función x de t igual a t cuadrada más 5, donde t representa los segundos y x representa metros, la posición en metros. Esto quiere decir, por ejemplo, si aquí me fijo en la recta numérica y este es el 0, entonces cuando el tiempo vale 0, sustituyo 0 aquí, 0 al cuadrado más 5, la posición está en la posición 5. Cuando la t vale 1, 1 al cuadrado más 5 es 6, entonces está en la posición 6, aquí va a estar la partícula. Cuando el t vale 2, 2 al cuadrado 4 más 5, 9, etcétera, etcétera. T igual a 3, t igual a 4 y así. Entonces, si notan, la partícula está partiendo desde la posición 5. Cuando pasa un segundo, aumenta 1 metro. Vuelve a pasar otro segundo y su posición aumenta en 3 metros. Vuelve a pasar otro y aumenta en 5. Entonces cada vez se está moviendo más rápido. Entonces yo me puedo preguntar, por ejemplo, en un intervalo dado, de 1 a 4, en la velocidad media. Entonces recordarán ustedes la fórmula en física de velocidad media, es la distancia entre el tiempo. Entonces yo quiero calcular la velocidad media entre el tiempo 1 y el tiempo 4, pues tengo que ver qué distancia recorrió aquí. Para eso resto la posición en 4, x de 4 menos la posición en 1, entre, pues aquí le tomó llevar 4 segundos y aquí le había tomado un segundo, entonces resto 4 menos 1, 3. Entonces de aquí a acá le toma 3 segundos, ¿no? Entonces me queda x de 4 vale 21 menos x de 1, que vale 6, sobre 4 menos 1, que es 3. 21 menos 6 son 15, sobre 3 es igual a 5. Entonces no puse las unidades, pero x está en metros y el tiempo está en segundos. Entonces la velocidad media en el intervalo 1,4 es 5 metros sobre segundos. Esto no me da muy buena aproximación de la distancia, la velocidad que llevaba en 1. Como que aquí va muy lento y aquí yo estoy considerando tiempos donde la partícula ya va muy rápida. Entonces si quiero una mejor aproximación, por ejemplo, a la velocidad solo en 1, pues no tendría que tomar un intervalo tan grande. Entonces déjenme encontrar la velocidad media. En el intervalo, ahora vamos a hacer 1,3. Entonces esto sería x de 3 menos x de 1 sobre 3 menos 1. Esto me daría 14 menos x de 1, que sigue siendo 6, sobre 3 menos 1, que es 2, 14 menos 6, 8 sobre 2, 4 metros sobre segundos. Entonces en el intervalo de 1 a 3 va más lento y eso se refleja aquí en la velocidad media. Y lo mismo puedo hacer en el intervalo 1,2, x de 2 menos x de 1 sobre 2 menos 1, esto es 9 menos 6 sobre 1, 3 metros sobre segundos. Entonces observen que entre más pequeño sea el intervalo, la velocidad se acerca a la velocidad real en el tiempo 1, que era cuando va muy despacio, ¿sí? Entonces aquí ya calculé también el de 1.1. En el intervalo 1,1.1 mi velocidad promedio es esta. Entonces si notan, como que estos valores se van acercando más a la velocidad real que tenía la partícula en el tiempo 1. Y de hecho los valores se van acercando a 2. Entonces, si yo quisiera la velocidad pero ya no promedio, sino instantánea, en t igual a 1, entonces ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer x de, pues aquí había hecho yo x de 1.5 o de 1.1, era del 1 más un pequeño valor. En mi caso el pequeño valor aquí fue 0.1, 0.5, aquí fue 1, 2, etcétera, etcétera. Le resto el valor en 1. Eso me daría la distancia que recorro entre la posición cuando he recorrido 1 y cuando he recorrido un poquito más.
Y el tiempo, pues como lo hice aquí, 1.1 menos 1, 1.5, aquí sería 1 más h menos 1. Y luego lo que yo quiero hacer es que este h sea tan pequeño como en mi caso fue aquí 0.1, podría ser 0.01, 0.0001, entonces lo que quiero hacer es el límite cuando esta h tiende a 0. Esto es el límite de x de 1 más h menos x de 1 sobre h, aquí puedo cancelar los 1. Y lo podría hacer. Y de hecho tendría que, si lo hago me voy a dar cuenta que me va a dar 2 en realidad, que es lo que yo esperaba. Pero bueno, el punto ahorita es que noten esto. Esta es la misma fórmula básicamente que la hicimos hace rato. 1 más h menos 1 sobre h. Aquí nada más que yo tengo un número fijo porque yo estoy calculando la velocidad instantánea en 1. Entonces vamos a definir la razón de cambio promedio. En el intervalo x, x más h como dada la función, ¿no? Dada f de x, su razón de cambio promedio es f de x más h, que es la función evaluada aquí, menos f de x sobre la distancia que hay de aquí a acá, que es h. Y si yo quiero la razón de cambio instantáneo, en x, ya un valor fijo, pues va a ser el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, la razón de cambio instantáneo es otra interpretación de la derivada. Cuando nosotros calculamos derivada, estamos calculando la razón de cambio instantáneo. En el caso anterior, por ejemplo, teníamos una partícula que se movía. Si yo hago la derivada, me va a dar la razón de cambio instantáneo de su posición. Eso es la velocidad. Entonces, más adelante vamos a ver algunas aplicaciones y vamos a notar eso, que cuando yo tenga la posición, si yo derivo, tengo velocidad, porque es su razón de cambio instantáneo. Si yo derivo la velocidad, la razón de cambio de la velocidad es la aceleración, y eso me va a dar, la derivada de la velocidad me va a dar la aceleración. Bueno, eso sería todo. Aquí les voy a dejar una lista de ejercicios para que ustedes puedan practicar y los vayan subiendo al grupo y podamos ir resolviendo dudas. Bueno, muchas gracias, hasta luego.